Muy buenas tardes y muy buenas noches, jóvenes caficultores. Es un gusto para mí poder moderar en esta clase introductoria, ¿verdad? De su curso Tecnologías Aplicadas a la Agricultura. Gracias por acompañarnos una vez más en un curso nuevo, fresco, ¿verdad? Un curso con una información que yo sé que, pues, para algunos será nueva, ¿verdad? Para otros, pues, ya tendrán algo de kilometraje con estos temas. Así que vamos a reforzar toda esta información. Sin antes, ¿verdad? Antes de comenzar, voy a dar algunas indicaciones claves para aquellos que es primera vez que entran a nuestros cursos, comentarles que nosotros siempre tenemos algunas indicaciones claves. Si ustedes pueden observar aquí en la pantalla, van a notar que tenemos algunos iconos. Estos son algunos indicadores que se deben de seguir durante la hora de clase. Eh, Quiero mencionar que tenemos un público variado. Tenemos aquí desde PhDs, ingenieros, máster, ¿verdad? Hasta el agricultor o el joven que está en la escuela o en el colegio. En 17 países a nivel mundial, imagínese usted. Desde Honduras transmitiendo a 17 países a nivel mundial. Así que para nosotros es un privilegio grande poder llevar toda esta información que es tecnología de punta, por supuesto, ¿verdad? Una tecnología que si bien es cierto, en algunos países ya ha estado revolucionando lo que es la tecnología de precisión, la agricultura de precisión, pues acá todavía estamos dando pasos, ¿verdad? Así que en esta clase introductoria ustedes van a entender perfectamente a qué nos referimos con este tema. Así que sin más preámbulos voy a pasar algunas de las indicaciones claves que siempre les damos. Número uno, quiero que tengan una libreta a mano con un lápiz para que puedan hacer sus respectivas anotaciones. Número dos, 30 minutos pasada la clase, nosotros vamos a habilitar el chat para que ustedes puedan hacer sus respectivas preguntas. El chat va a estar deshabilitado durante los primeros 30 minutos de clase. A los 30 minutos de clase se habilita y ustedes hacen sus preguntas en el chat. 10 minutos antes de finalizar la clase, algunas de estas preguntas se las vamos a pasar al ingeniero para que él pueda llevarlas, para que él pueda darles respuesta. Otra es que para que usted pueda tener una interacción en vivo con él, hacer sus preguntas en vivo, tiene que levantar la mano. Nosotros vamos a darle la apertura con el micrófono para que usted, ¿verdad?, haga su respectiva pregunta. Conéctese a una buena red de internet para que no tenga problema. Apague su micrófono y esté pilas y muy atento. Hoy tenemos la clase de introducción a los sistemas de información geográfica. Nos acompaña el ingeniero, profesor de la Universidad Carlos Magno Soto. Él es una persona que tiene mucha experiencia en este tema, así que quiero que lo aprovechen, ¿verdad?, el día de hoy y que toda esta información que usted está obteniendo, por favor, llévela a campo. Al final, todo lo que le estamos brindando es para que usted lo aplique en su finca. Recuerde que la clase también va a quedar grabada para que usted la pueda ver en diferido y llenar su asistencia. El link de asistencia se va a estar transmitiendo tanto aquí, en la descripción del video va a estar en Facebook y también en YouTube para que usted pueda llenarla y así pues que se vaya contabilizando. Recuerde que con el 90% del total de clases, usted va a ser acreedor de un certificado que tiene valor curricular y se le va a enviar también por correo o por WhatsApp. Así que sin más que decir, los dejo con el ingeniero. Ingeniero, los alumnos lo esperan. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos desde Costa Rica, Heredia. El día de hoy quiero conversar con ustedes, hacer una presentación relativamente pequeña, porque este tema, a pesar de que es muy amplio, traté de buscar la manera de hacerlo lo más concreto posible y de esta manera poder tener un panorama general que después podemos ir desgranando, teniendo más información si les interesa el tema. La charla la he titulado Introducción a los sistemas de información. Este acrónimo, porque a partir de este momento voy a dejar de decir ese nombre tan largo y me voy a referir al término como SIG. ¿Y qué son los SIG? ¿O cómo entendemos, cómo entiendo los SIG yo? Yo lo veo como una forma de pensamiento geográfico, en el cual nos vamos a basar para entender relaciones espaciales, relaciones que existen a partir
de nuestras diferentes actividades que realizamos a nivel, puede ser de nuestra finca o a nivel de nuestras vidas cotidianas, porque el SIC no se restringe solamente a una u otra cosa, sino que lo estamos aplicando a una gran variedad de disciplinas. Pero hoy día vamos a conversar un poquito más en lo que respecta a la agricultura y al café en particular. Pero ¿cómo realizamos esas relaciones? ¿Cómo las entendemos? Es a través de un conjunto de interacciones que tenemos entre las personas que son, nos va a dar a conectar, que nos va a ayudar a entender qué pasa en el campo, hacer las verificaciones, hacer las interpretaciones, y esto lo vamos a hacer mediante el uso de hardware y software, que son esos dos conceptos que entendemos muchas veces como computadoras, ¿verdad? Dentro de una computadora, dentro de un teléfono celular, que también podemos considerar hardware, existen aplicaciones. Actualmente las conocemos más como apps o software, que es el concepto que les traigo a continuación. Y este software y este hardware se van a alimentar de datos. Datos los cuales, como mencioné previamente, las personas son las que los colectan mediante el uso de sensores remotos o sensores in situ. Y todos esos datos, en conjunto con el software y el hardware, vamos a realizar una serie de procedimientos, metodologías de procesamiento, metodologías de análisis, las cuales nos van a permitir crear modelos del terreno. Entonces, lo que buscamos con el SIC es modelar, hacer un modelo de nuestro lote, hacer un modelo de nuestras fincas, con el fin de utilizar esto para la toma de decisiones. Y lo que buscamos es que estos modelos tengan el menor error posible. En este diagrama me gustaría reducir o resumir lo que serían los sistemas SIC. Quería entonces hacerles este resumen respecto al diagrama de los sistemas de información geográfica. Les comentaba acerca de los datos, que nuestros datos, nuestra recopilación más importante, generalmente la hacemos por Excel. Estas tablas de Excel podemos de una manera transparente unirlas a lo que serían los vectores. Los vectores o shapefiles, que son ese tipo de archivos básicos que utilizamos en el SIC. Adicionalmente tenemos otro tipo de archivos llamados raster o archivos TIFF, los cuales son imágenes que me van a permitir aglomerar otro tipo de información de la cual vamos a estar hablando un poco más el día de mañana en la siguiente charla. Después tenemos los componentes hardware-software. Aquí actualmente toma mucha relevancia lo que son los drones. Supongo que ustedes ya han oído hablar de las capacidades que tienen estos drones en agricultura, entonces le doy una relevancia especial y mañana vamos a conversar un poquito más del porqué. También otro que es muy importante son los GPS. Cualquiera de nosotros que esté observando esta charla por medio de un teléfono celular podrá notar que tiene esa posición que nos da el GPS de nuestros teléfonos celulares. Es una herramienta muy importante. De igual forma tenemos lo que son los sensores de campo. Estos sensores que nos van a ayudar a recolectar un sinnúmero de datos que pueden ir desde la fertilidad del suelo, la cantidad de temperatura, humedad, que nos van a ayudar mucho a entender lo que ocurre en nuestros cultivos. Tenemos a nivel de software dos de las herramientas que me gusta recomendar porque las uso bastante, que son Agisoft, el cual me permite procesar y analizar las imágenes drone, y el QGIS. Después tenemos en rojo otro de los componentes, que es el análisis de los datos. Este análisis de los datos nos va a ayudar a calcular, por ejemplo, los índices de vegetación, un concepto el cual vamos a estar abordando el día de mañana con mayor detalle, y que es una de las herramientas que actualmente utilizamos más importantes para conocer el vigor de nuestros cultivos. Tenemos lo que son también curvas de nivel, que es algo muy importante cuando hablamos de café. Por ejemplo, en Costa Rica utilizamos zonas que son montañosas para cultivar el café.
Es por esto que las curvas de nivel nos van a ayudar mucho a diseñar cómo estamos cultivando y produciendo nuestro café. ¿Cuáles son esas preguntas que nos ayudan a responder los SIC? Por ejemplo, de ubicación. Podríamos conocer dónde están las parcelas con mejor desempeño, que es parte de lo que vamos a hacer en la demostración el día de hoy. Patrones. Podríamos conocer cuáles son esos lotes donde hemos tenido históricamente mayor incidencia de roya. Algunas tendencias de productividad al fertilizar, por ejemplo, con potasio o algunas de las otras fórmulas que usan ustedes. Podemos conocer las condiciones de una parcela, por ejemplo, cuáles son aquellas plantas o aquellas parcelas donde tenemos plantas con alturas mayores a 5 metros. Implicaciones, también podríamos utilizar estos software, por ejemplo, cuántas plantas voy a necesitar para renovar una parcela o una finca determinada. Y cómo esto va a impactar en un presupuesto. Esto que nos van a ayudar a conocer los SIC, tenemos que amarrarlo, tenemos que concatenarlo a una serie de conceptos que son básicos para poder aunar más en estas terminologías. Uno de ellos son las coordenadas geográficas. Mediante estas coordenadas geográficas o estos sistemas de cuadrículas que hemos diseñado en el planeta, podemos realizar la ubicación. Esas ubicaciones nos van a permitir llevar un control de el dónde, el cuándo y el qué. Estas coordenadas, como les mencionaba, se realiza a partir de paralelos y meridianos. Aquí, por ejemplo, les tengo una descripción de cómo se vería una coordenada a nivel de diferentes tipos de nomenclaturas, ya que esto es muy importante porque dependiendo de la nomenclatura es que vamos a poder colocar nuestros datos en las tablas de Excel que tenemos. En este ejemplo muestro lo que es una nomenclatura en términos de grados, minutos y segundos. Y adicionalmente muestro la fórmula de cómo transformar estos grados decimales, ya que es sumamente importante cuando realizamos nuestros registros en los lotes o en las plantas que estamos identificando con problemas, que esto quede siempre claro, ya que si cometemos por error el compartir nuestras coordenadas en una nomenclatura o en otra, puede inducir a errores que nos van a, en ocasiones, a sesgar la ubicación de nuestros lotes o de nuestras actividades y que no vamos a poder conocer dónde realmente están ubicadas. ¿Cuál es otro factor importante de las coordenadas geográficas? Es que nos sirve para ubicarnos en todo el planeta al mismo tiempo. Entonces, ustedes en sus países donde están ahorita observando esta charla, podrían compartirme esa coordenada y yo podría de manera transparente hacer un mapa de cómo nos estamos repartiendo, cuáles son esas geografías en las que estamos ahorita mismo observando. De esta forma, vamos a tener una disposición global. Tenemos también diferentes maneras de llamar a estos sistemas de coordenadas. Tenemos los códigos EPSG, los cuales a través de estos números me permiten ubicar estos sistemas de coordenadas de una manera más sencilla y unificada, ya que, como les menciono, este es uno de los factores más importantes para comenzar a realizar nuestro SIC. En este caso, el ejemplo es 4326, sistema WGS84 para cartografía mundial. Sin embargo, cuando trabajamos a nivel local, cuando trabajamos a nivel de nuestros países o regiones específicas, necesitamos proyectar nuestros datos. ¿Por qué razón? Porque a la hora que realizamos nuestras mediciones, dos de las mediciones más importantes que necesitamos en agricultura es el área
y el perímetro, estas van a variar si utilizamos el sistema de coordenadas geográficas y lo comparamos con un sistema de proyección, ya que, como lo podemos observar en este diagrama, en la medida en que nosotros elegimos un sistema de proyección, la forma de la Tierra va a cambiar. Tenemos en este diagrama 3 ejemplos, de los cuales podemos observar cómo la forma de Norteamérica varía dependiendo de la posición en la que se encuentre. Entonces, como lo menciono en esta diapositiva, algunas proyecciones son adecuadas para áreas pequeñas, mientras otras son más apropiadas para representar grandes áreas. Esto, por ejemplo, en países tan grandes como Estados Unidos, que tiene muchas zonas horarias, la proyección que vamos a utilizar en cada zona va a variar, ya que, como les menciono, esto puede cambiar o afectar de manera significativa la medición del área. Otro concepto muy importante a considerar es la escala. Cuando hablamos, por ejemplo, de escala, nos referimos al tamaño real en que un objeto se reduce en el mapa. Entonces tenemos escalas gruesas, en las cuales vamos a poder utilizar para observar una región completa. Pero también podemos tener escalas finas que me van a permitir un gran detalle, a nivel de que podríamos observar en algunos casos plantas individuales y mediante esto poder hacer un análisis más preciso. Entonces, el concepto de escala gruesa, utilicémoslo cuando queremos hablar de un país, una región. Cuando utilizamos escalas finas, pensemos en nuestros lotes, en nuestras fincas, ya que esto va a depender de la capacidad que tengamos de capturar los datos, las imágenes, y también nuestra capacidad de procesamiento de las mismas. En cuanto a los conceptos de los sistemas de información geográfica, quiero hablarles ahora con respecto a los vectores. ¿Qué serían vectores? Son estos elementos que nos van a ayudar a representar diferentes cosas, diferentes eventos, diferentes elementos dentro de nuestro área de interés. A continuación les muestro lo que es el ejemplo de puntos. ¿Qué son puntos? A nivel vectorial lo describimos como un elemento que tiene una coordenada X y una coordenada Y. Este no cuenta con dimensiones. Y este concepto de dimensiones ahorita va a quedar un poquito más claro con los otros dos ejemplos, pero pensemos en los puntos como elementos que nos ayudan a representar los vértices de nuestras fincas, o como lo estoy mostrando aquí, la ubicación de nuestras plántulas o árboles dentro de los lotes. Estas coordenadas X y Y, yo las puedo unir mediante una línea, que sería nuestro siguiente tipo de vector. Las líneas serían una serie de puntos X y Y, pero están conectados secuencialmente. En este caso, las líneas tienen la dimensión largo o longitud, pero no van a tener área. Podemos utilizar líneas para representar caminos, límites, ríos, rutas. En este caso, yo lo estoy utilizando para ejemplificar las líneas de siembra de mi café. A continuación, el siguiente tipo de vector le llamamos polígonos. En este caso, los puntos van a estar conectados tal como ocurría con las líneas, pero ahora el punto de origen y el punto final van a ser el mismo. Por ende, nuestro polígono puede ser utilizado para calcular tanto el largo como el ancho, y de esta forma calcular el área. Entonces, preguntan cómo podemos calcular el área de mi finca o el área de mis lotes. El tipo de vector que vamos a utilizar son polígonos. ¿Qué otros elementos, edificios, hábitat, fincas, como les decía,
podemos utilizar para esto. En este caso lo estoy utilizando para 2 lotes. Estos vectores, como les mencioné, puntos, líneas o polígonos, corresponden a objetos discretos. ¿A qué nos referimos con objetos discretos? A objetos que son únicos, ya que cada punto va a representar solamente una planta. Y esa planta va a tener un identificador único. ¿A qué me refiero con identificador? Pensemos como el número de planta. Pensemos que puede ser una secuencia de números que me ayuden a mí a contar cuántas plantas voy a tener en caso de que sean puntos, o cuántas líneas de siembra, o cuántos lotes si son polígonos. Y yo puedo a estos elementos, llámese puntos, líneas o polígonos, colocarles atributos, que cuando yo hablo de atributos, siempre les doy el ejemplo que piensen en una tabla de Excel. Que en esta tabla de Excel vamos a tener una serie de columnas, las cuales van a corresponder a los atributos, tal como se muestra en este diagrama, en las columnas, pero también voy a tener filas, que es aquí, estas filas que me van a representar cada uno de los elementos, o sea, cada una de las plantas, cada una de las líneas o cada uno de los lotes. Y esto puede tener atributos cuantitativos. Cuando digo cuantitativos me refiero a números, que pueden ser, por ejemplo, la productividad en toneladas por hectárea, puede ser la cantidad de plantas, podemos hablar también de la incidencia de enfermedades. Cualitativos, ¿a qué me refiero con atributos cualitativos? Por ejemplo, cuando yo quiero expresar que mi lote tiene una productividad media, alta o baja. Entonces vean que a nivel cualitativo no tengo números, sino que yo estoy diciendo que mi lote produjo de manera cualitativa más toneladas por hectárea que el año anterior, por ejemplo. O que a nivel de todos mis lotes voy a tener algunos con productividad alta, otros con productividad media y otros con productividad baja. Entonces me gusta hacer ese ejemplo, me gusta pensar que cuantitativos pienso en números y cualitativos pienso en palabras, en clases que me van a ayudar a separar ciertas características. Después tengo el otro tipo de información geoespacial que usamos en SIG, que son las imágenes raster, que conocemos esto como imágenes digitales que se componen de píxeles. En este ejemplo, tengo 2 tipos de imágenes raster, en donde cada píxel va a tener valores de color, como lo vemos en la imagen de reflectancia. Pero también podemos tener otros atributos en esos píxeles, como lo muestro a continuación con alturas de plantas. Cada color de estos va a corresponder a una altura de mi planta de café. ¿Qué podemos hacer con SIG? Entonces, a manera de resumen, estos SIG son aplicaciones. Nuevamente el concepto de app o software, apps que me van a ayudar a visualizar y a su vez a analizar los geodatos. Geodatos que vamos a recolectar como puntos, líneas y polígonos. Y esos SIG van a estar compuestos por barras de menú. Este menú contiene un montón de botones que me van a permitir hacer los diferentes tipos de análisis y modificaciones en mis capas. Voy a tener también lo que son herramientas que me van a permitir a ver mis datos, que me van a dar diferentes algoritmos de procesamientos. Voy a tener también lo que es la zona de visualización de mapas, que es esta zona donde yo veo mis imágenes, mis puntos, mis polígonos y demás. Y tengo también lo que es la leyenda, que a manera de capas voy a ir visualizando cada uno de esos elementos que tengo y que puedo ir apagando y encendiendo con el fin de visualizar y entender lo que ocurre a nivel de mi zona. Ahora, todas estas informaciones, todo esto que estamos haciendo, podemos resumirlo
en lo que llamamos modelos CONSIC. Estos modelos es una serie de herramientas que se ensamblan o algoritmos que se ensamblan para llevar a cabo, para ejecutar procedimientos que son rutinarios, procedimientos que yo puedo realizar de una manera semi-asistida o automática y que me van a permitir realizar los procedimientos de una forma, digamos, más simple. Obviamente todo esto lleva una serie de aprendizajes que me van a ayudar a resumir esto en estos procedimientos. Y para mí estos modelos SIC corresponden a una de las herramientas más poderosas que podemos tener para desarrollar estas disciplinas. Y por ende, quiero a continuación ofrecer una pequeña demostración de cómo es que yo utilizo estas herramientas para generar estos análisis en los sistemas de información geográfico. Para esto voy a compartir mi escritorio y voy a mostrarles lo que sería el QuantumGIS, el cual es una aplicación de uso libre, es una aplicación gratuita. Por ende, las voy a motivar a que apenas termine el taller, apenas terminemos esta presentación, vayan e investiguen qué es el QGIS, cómo puedo descargarlo en mi sistema operativo, si lo puedo llevar a mi computadora que es una Mac o lo puedo instalar en una computadora Windows, eso es posible, ya que QGIS es una plataforma que nos permite conectarnos en múltiples sistemas. Otra de las cosas que me gusta mucho de QGIS es que tiene estos toolbox, estas herramientas que son muy poderosas, son herramientas que me van a permitir hacer análisis muy avanzados y que están de manera gratuita, ¿verdad? Que yo puedo descargar, incluso modificar si tengo una experiencia más afianzada. Tenemos lo que es las capas. Entonces quiero mostrarles cómo tengo distribuido mi proyecto y qué tipo de capas tengo en mi proyecto. Entonces vean que tengo múltiples capas. Cada una de ellas está compuesta por diferentes geometrías. Tengo imágenes. Aquí les estoy mostrando una imagen que adquirimos en el ensayo de café que tenemos en la Universidad Earth y que lidera el profesor Víctor Hugo Molano. En este ensayo de café, como pueden ver, podemos observar cada una de las plantas y estas van a tener una información que llamamos reflectancia o colores. Entonces podemos observar que cada una de las plantas de café tiene colores ligeramente distintos, que esto va a depender de múltiples factores, podría ser el grado, la vigorosidad, el estado fenológico, el tipo de tratamiento que le estamos dando en las parcelas del ensayo. Eso tiene muchos factores. Pero lo interesante de ver a continuación, lo que quiero mostrarles, es que estas imágenes contienen múltiples bandas, lo que llamamos imágenes multiespectrales. El día de mañana, durante el taller de mañana, vamos a verlo con mayor detenimiento. Pero estas múltiples bandas me van a permitir observar la reflectancia a otros niveles. Entonces veamos la diferencia que tenemos entre una imagen en color natural, como la puede observar el ojo humano, pero tenemos la posibilidad de observarlo en infrarrojo, en tonos infrarrojos. Me gustaría que pusiéramos atención a esta planta que está por acá, hacia el centro de la pantalla. Veamos cómo en color natural la diferenciación es posible. Sin embargo, cuando colocamos nuestra banda multiespectral, es más fácil diferenciar que hay una diferencia a continuación. De igual forma, con la vegetación que crece
entre nuestras líneas de siembra, podemos observar cómo hay un tono, llamémosle amarillento o un poco más brillante, de la vegetación entre calles que lo que es nuestra planta de café como tal. Eso es muy importante para lo que viene a continuación, para el análisis a continuación. Entonces veamos que esta imagen raster es perfecta para que yo comience a generar información geoespacial. Utilizando este icono voy a crear líneas. Voy a crear, por ejemplo, las líneas de trabajo. Entonces vean que estoy haciendo una configuración. Como esto está grabando, también los voy a motivar a que puedan acceder nuevamente a la grabación y traten de realizar este procedimiento. Entonces vean cómo estoy generando una nueva capa de líneas y voy a comenzar a digitalizar, voy a comenzar a crear. Aquí voy a poner un color específico para mi línea, por ejemplo esta, para que sea bien visible. Y yo puedo colocar líneas. Entonces vean cómo de una forma muy sencilla ya tengo 3 líneas, las cuales puedo utilizar para analizar qué es lo que está ocurriendo en mi plantación. De forma similar, yo puedo crear puntos. Yo puedo crear mis puntos, el tipo de geometría, la proyección que quiero utilizar y puedo comenzar a realizar esa digitalización, colectando puntos en cada una de las plantas que puedo observar. 1, 2, 3. Veamos cómo a través de este procedimiento yo puedo hacer un conteo de mis plantas. Aquí lo estoy haciendo de forma manual, sin embargo existen otros procedimientos también asistidos que me pueden ayudar a esto. También quiero mostrarles el tercer tipo de geometría, que serían los polígonos. Puedo también generar polígonos y a partir de aquí identificar cuáles son los diferentes lotes que yo tengo. Entonces aquí puedo tener un lote 1, puedo tener mi lote número 2 y así sucesivamente. Entonces vean que en un momentito yo puedo generar esa información geoespacial sobre mi finca, sobre mis lotes de trabajo. Además de eso, puedo extraer información de estos lotes, utilizando, como les decía, lo que es este toolbox, estas herramientas de trabajo. Pero yo lo que quiero es mostrarles un modelo de análisis que previamente realicé esta tarde, para que ustedes puedan observar las bondades de este tipo de análisis. Entonces, por aquí tengo mi modelo, yo lo puedo abrir, editar, y como podemos ver por acá, tengo una serie de variables. Por ejemplo, el ortomosaico, el área de interés, y a todo esto lo voy a ir uniendo con una serie de procedimientos que llamamos algoritmos. Entonces, estos algoritmos se concatenan y me van a dar un resultado final. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo. Yo puedo cerrar por acá. Puedo tener mi modelo. El modelo me va a pedir lo siguiente, me va a pedir los parámetros del área de interés, que en este caso serían los polígonos, y me va a preguntar por la imagen multiespectral o el ortomosaico. Además de eso, me va a dejar elegir cuál es el tamaño de análisis que yo quiero para mi zona de interés. Y yo le doy ejecutar. Entonces, como les decía, estos algoritmos que están dentro de las herramientas de trabajo me van a ir realizando paso a paso estos elementos y me van a ofrecer un resultado final, el cual contiene la siguiente información, como les voy a mostrar a continuación. En este caso, vamos a ver, por aquí tengo el resultado. El resultado sería
este tipo de vectores, en el cual estoy representando cada una de las plantas. Y dentro de cada una de estas plantas voy a tener una diferenciación por reflectancia o los valores de índice de vegetación. Entonces podemos ver cómo hay algunas plantas que tienen tonos diferentes entre sí. ¿Qué me van a indicar esos tonos? Por ejemplo, aquí tengo unas con tonos muy verdes y otras con tonos más rojos. ¿Qué está indicando esto? Que esta planta de aquí tiene un menor índice de vigor que la planta que está justo al lado. Y esto nos va a ayudar a realizar una posterior zonificación, como lo podemos ver en este caso con esta zonificación que les muestro a continuación. En esta zonificación podemos observar cuáles son esas alturas también, utilizando estos colores que me van a permitir conocer, como les digo, alturas, topografía y muchos otros elementos, muchas otras capas de información que podemos obtener a partir de esto. Con esto quiero concluir la demostración y ofrecer el espacio, abrir el espacio para poder tener una conversación por medio de las preguntas del chat y que abramos también el micrófono. Entonces, un gusto poder compartir con ustedes esto y les cedo el espacio, por favor. Muchas gracias, profe. La explicación, dicen aquí los alumnos, impresionante toda esta información. Muchos saludos le envían, ¿verdad? Josefa Ortiz dice, buenas tardes, saludos desde Puerto Cortés, Honduras. Excelente clase. Bueno, gracias a todos por sus felicitaciones. Tenemos algunas preguntas. Profe Helen Chávez nos consulta. ¿Cómo recopilamos cada una de las plantas? ¿Nos vamos a observar a la finca y vamos dibujando planta por planta o por GPS? ¿Cómo sería? Excelente pregunta. Tiene que ver con una serie de procedimientos, como lo conversábamos en la presentación. Hay una parte donde desarrollamos las metodologías y podemos hacerlo de diferentes formas. Sin embargo, la más recomendable, yo pienso, la que es costo-eficiencia mejor, es por medio de drones. El dron nos va a permitir a nivel de color o a nivel de topografía y altura esta posibilidad de hacerlo de forma manual. Existe también la posibilidad, señor. Sí, profe, se nos cortó unos segundos, aproximadamente unos 5 segundos ahí. No sé si podría, por favor, repetirnos de nuevo la respuesta. Sí, con todo gusto. Sí. Les comentaba que a nivel de costo-beneficio lo mejor es tener la ayuda de los drones. Por medio de esto podemos hacer vuelos secuenciales, los cuales procesamos, y cada uno de estos puntitos que vemos por acá lo podemos transformar, ya sea de forma manual, como les mostré en la demostración, pero también utilizando estos modelos de procesamiento semiautomático, ya que mediante estos yo puedo separar lo que es la maleza de las plantas y después establecer cuántas plantas, cuántos agrupamientos tengo a nivel de mis plantaciones. Sin embargo, esto no es perfecto, ¿verdad? Siempre vamos a tener unos pequeños errores que en algunos casos pueden ser un 5%, un 3%, dependiendo de la metodología que utilicemos. Si utilizamos una metodología manual, el error va a ser muy pequeño. Si utilizamos una metodología semiautomática, el error aumenta, pero el tiempo se disminuye. Entonces siempre tenemos que valorar estas cosas. Bueno, excelente. También tenemos otra consulta que va un poco de la mano con la anterior, pero nos pregunta Fernando Hueso, ¿la aplicación nos puede mostrar afectaciones o enfermedades en cada planta? Nuevamente, mediante el uso de metodologías que vamos a combinar con datos en campo
y datos de drones, yo puedo establecer índices de vegetación. Estos índices de vegetación no me van a decir si mi planta está enferma o no. Me van a dar un número de referencia, un número que yo como ingeniero o como finquero lo utilizo de referencia para ir al campo. Este número o este índice de vegetación yo lo voy a relacionar posteriormente. ¿Con qué lo voy a relacionar? Con lo que está ocurriendo en campo. Entonces aquí es muy importante pensar en que estas herramientas son una ayuda. No es que nos van a sustituir el trabajo 100%, sino que nos van a ayudar a ser más eficientes, más eficaces y más precisos. Pero la respuesta corta sería sí. Si tenemos un buen procedimiento, vamos a poder identificar dónde están mis zonas enfermas y poder ser más efectivo tratándolas. Excelente. También Alex Giovanni Matamoros Castro nos consulta, ¿qué equipamiento debe tener un dron para recopilar la información, para luego tabularla y analizarla? Uno de los sensores más importantes para el dron sería la cámara, pero una cámara por sí misma no hace todo el trabajo. Necesitamos que esta cámara tenga un GPS con alta precisión. De igual forma, este GPS tiene que estar unido a lo que sería una unidad de inercia. Esta unidad de inercia nos va a permitir conocer el ángulo y la posición de nuestra cámara y de esa forma generar mayor precisión en nuestra toma de imágenes. Además de esto, el dron debe tener o debe estar acompañado de puntos en el terreno. Recordemos que no podemos dejar de lado esa verificación en campo. Esto nos va a ayudar a tener una mayor precisión. Después, estas cámaras pueden ser cámaras RGB, como las que tenemos en nuestros teléfonos celulares, o podrían ser cámaras multiespectrales, como el ejemplo que les doy en esta demostración. ¿De qué va a depender esto? Básicamente de nuestro presupuesto y la capacidad que tengamos para analizar estos datos. Fíjese, profe, que siguiendo la idea con esa pregunta que nos hicieron y su respuesta, María del Rocío Salazar también consulta algo paralelo. Dice, para un microlote se puede aplicar esta tecnología y qué tan caro es su uso. Y consulta también cuál sería o si podríamos tener alguna especie de diferencia en el costo. Pues actualmente, qué tan caro podría ser el uso de esta tecnología en la agricultura. A nivel de microlotes es perfecto, ya que nos va a dar una resolución que es impresionante. Si podemos observar en este caso, lo que es el tamaño del píxel equivale a centímetros. Casi que estaríamos viendo cada una de las plantas por separado y lo que ocurre en esas plantas a medida que el color cambia. Entonces, a nivel de microlotes, súper recomendado. En cuanto al costo, pues podemos decir que la inversión va a variar dependiendo nuevamente de la tecnología que quiera utilizar. Si uno quiere hacer un número bajo, digamos, si ustedes me preguntaran, profe, ¿cuánta plata necesito, digamos, hoy para comenzar a tomar imágenes con drones? Yo les diría que por lo menos unos $2,000, que me permitan adquirir un dron de mediana o baja gama y de igual forma una computadora también de media o baja gama que me permita unir y procesar estos datos. Entonces, para mí un presupuesto razonable, digamos mínimo, sería como esto. Si lo comparamos con las inversiones que hacemos en nuestras fincas, pareciera a veces que es mucho por un equipo que es muy, llamémosle, frágil, porque cuando uno ve un dron piensa que es una herramienta muy frágil si lo compara con un tractor, si lo compara con una bomba de espalda, pero la cantidad de información que te va a ofrecer es impresionante, ¿verdad? Y te va a ahorrar
el tiempo muchísimo, ya que en vuelos muy cortos, en vuelos de algunos minutos, podemos volar decenas de hectáreas. Entonces, ahí es donde yo siempre les digo, pongámosla en la balanza el tiempo versus el dinero y vemos si realmente nos conviene esta inversión. Excelente, profe. Realmente me parece que se debería aquí, ¿verdad?, los alumnos tomar una iniciativa con respecto a implementar esta tecnología. De hecho, en Honduras se está utilizando muchísimo el sistema de drones en lo que es la producción de ocra en la zona de Choluteca. Y por ahí pues están dando algunos números bastante alentadores sobre la reducción de costos producto de estar utilizando drones. Me parece que se debería estar implementando. Por ahí alguien comentaba también que esta tecnología, ¿verdad?, se ve un poco inaccesible y que se ocuparía de mucha información para poder llegar a aprender al 100% su uso. Yo les digo, bueno, nosotros estamos presentando esta clase, nuestro profesor en este día nos está enseñando cómo aplicar esta tecnología, nos está dando un inicio, una base para que usted pueda buscar información. Profe, ¿habrá alguna página en específico donde ellos puedan ingresar para poder empoderarse un poco más del tema? Hay muchísimos recursos actualmente en Internet. Es impresionante cómo han salido múltiples páginas, iniciativas. Incluso los invito a que sigan, por ejemplo, la página de QGIS oficial en YouTube. Hay un montón de recursos también. Existen cursos gratuitos. Pero para mí, en mi opinión, el mejor recurso es tirarse al agua. Es comenzar con, como decimos aquí en Costa Rica, quebrando, rompiendo y volviendo a armar, ya que estos recursos, si bien es cierto, están disponibles, pero nunca va a ser específico para nuestras preguntas. Siempre tenemos como que pensar que tenemos que resolver nuestras propias preguntas y la mejor manera de hacerlo es con nuestros propios datos, haciendo nuestras propias investigaciones. ¿Qué les puedo decir? Dronity es una de esas herramientas, ¿verdad? En estos días vamos a estar recibiendo charlas en este sentido. Entonces, sigan Dronity, sigan QGIS, el ChatGPT. Ahora que está tan de moda el ChatGPT, lo he utilizado bastante, por ejemplo, y yo le puedo colocar, por ejemplo, cómo puedo realizar el conteo de plantas con QGIS. Y él te va a dar un resumen, te va a dar opciones de una manera que podemos implementar, como les digo. Entonces, perdamos el miedo a esto y inscribámonos también en cursos que hay gratuitos en Internet. Y pues también está disponible mi canal de YouTube. Ahí yo tengo algunos pequeños videos que por lo menos les van a ayudar a hacer este tipo de cosas que son simples, pero muy útiles. Excelente, profe. Bueno, y tenemos muchos saludos, ¿verdad? De todos lados del mundo. Tenemos saludos acá de Honduras, desde Panamá, desde Guatemala. Gracias por estar conectados. Quiero felicitar a los jóvenes de Facebook Live que siempre nos están acompañando y la gente que nos mira también desde YouTube, desde Telegram. Profe, vamos a terminar con dos preguntas para luego iniciar con las preguntas en vivo. Tenemos algunas manos levantadas, pero aquí hay dos consultas que me parece que son muy importantes para el tema. José Dagoberto Vega Figueroa nos consulta: ¿qué drones recomienda para la toma de imágenes y qué otros sensores son necesarios? Excelente pregunta. Los drones, como les decía, vamos a considerar nuestro presupuesto primero. Pero desde estos que son muy básicos de DJI, DJI, ellos tienen todos estos componentes que les digo, ¿verdad? El IMU, el GPS y las cámaras de alta resolución. Entonces, si queremos medir áreas, si queremos contar plantas, esta es lo suficiente. Un Mavic Pro, que son modelos un poquito más antiguos, no tan nuevos como los que tenemos ahorita, los Mavic Air, son muy buenos, pero la inversión es muchísimo más onerosa.
Después, lo que sería herramientas multiespectrales, pero ahí ya estamos hablando de inversiones de $3,000, $4,000, que nos van a dar, digamos, mucha más información, pero yo recomendaría primero capacitémonos, primero invirtamos en conocer este sistema de una forma básica y ya después vamos poco a poco invirtiendo más en nuestros equipos. Excelente, profe También, Kevin. adelante. Sí, Kevin Alexi López Arevalo nos hace una consulta. Dice, ¿esta aplicación se utiliza para los drones fumigadores o solo para drones de vigilancia? Podemos combinar tanto lo que es la fumigación con estos software. Sin embargo, los drones de fumigación ya vienen con sus propias aplicaciones, las cuales le va a permitir llevar un control de cuánto aplico y dónde aplico. Pero como les digo, esta aplicación QGIS permite, con un poquito más de expertise, unificar todo en una misma base de datos. Bueno, muy bien, perfecto, profe. Vamos a pasar ahora a las preguntas en vivo. Tenemos a Esteban Nicolás y le vamos a dar acceso para que pueda hacer su respectiva consulta. Lo escuchamos, Esteban. Hola, hola. Muy bien, Esteban, lo escuchamos. Chévere. Hola, profe Carlos Magno, Esteban Macas de Ecuador. Excelente eh, exposición. Tenía una pregunta, ¿sabes? Bueno, dos. Una, ¿cómo se vincula esto con la dosis variable en aplicación de fertilizantes? Y otra, si ya has manejado algún algoritmo que combine pues una imagen multiespectral con alguna propiedad de suelo. Buenas, Esteban, un gusto saludarte. La dosis variable, un concepto importantísimo en agricultura de precisión, podemos utilizarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, en este caso estoy mostrando cómo cada uno de los lotes tiene una vigorosidad distinta respecto al índice de vegetación que calculé. De esta forma, Esteban y compañeros, podríamos decirle al dron que realice un plan de vuelo de fumigación diferenciado. En aquellas zonas donde vemos el color verde, por ejemplo, aquí no vamos a aplicar ningún tipo de remedio, mientras que en aquellos que están en rosado, en rojo, vamos a llevar una dosis diferenciada. De esta forma, y basado en, como les digo, en este índice de vigorosidad, podríamos recomendar una dosis variable para cada uno de estos sitios. Y de esta forma, subirlo al plan de vuelo del dron de fumigación, por ejemplo, o por ejemplo, cuando fertilizamos de forma manual, podríamos entonces decir que ciertos lotes va a llevar una cantidad de fertilizante o una fórmula, mientras que otros lotes de otro color, otra fórmula. Con respecto a la otra pregunta, esa correlación que hay entre las variables edafológicas y las variables de reflectancia, podemos también hacer análisis a nivel de el suelo, ¿verdad? Podríamos, por ejemplo, como lo vemos en este caso de aquí, cuando muestro lo que es el índice para cada una de estas plantas, podemos ir a estas plantas y realizar un muestreo, el cual me va a permitir conocer cuáles son las deficiencias que hay y de esta forma realizar la comparación. Si bien es cierto, esta es la teoría, todavía no lo hemos aplicado, Esteban. Estamos en ese proceso en el cual podríamos tomar la firma espectral, específicamente para el café estoy hablando, porque hay otros cultivos donde se puede hacer esto, o donde se ha hecho esto, y relacionar esta firma espectral, estos valores de vigorosidad, con las variables edafológicas. Eso es muy buena herramienta y creo que en el futuro va a ser de mucha utilidad. Bueno, por acá tenemos otra pregunta, profe. También nos consulta Ronald Alonso. Bueno, Ronald, el audio está listo para que pueda hacer su consulta. Lo escuchamos.
Muy buenas tardes, ingenieros. Excelente tema, de mucha importancia. Solo quería hacerle una pregunta, ¿verdad, ingeniero? Acerca del cultivo agroindustrial como es la caña de azúcar. Eh, ¿Qué dron cree usted que es más recomendable? ¿El de ala fija o el multirrotor? ¿Cuál de los dos usted me recomendaría para los procesos para los cultivos, perdón, de lo que es la caña de azúcar, para los procesos de azúcar? Excelente pregunta, porque ese es siempre un dilema de ala fija o multirotor. Ala fija te va a dar muchísimo más tiempo en el aire. Sin embargo, tiene una especial sensibilidad al viento. El viento va a modificar la línea de vuelo, va a crear resistencia y eso va a modificar un poco la posición, la manera en que son tomadas las imágenes. Y por ende va a complicar un poco, digamos, el procesamiento de las imágenes. Pero ese factor tiempo te va a dar por lo menos el que te da un multirotor. Con respecto al área de cobertura, pues si usted me pone a escoger a mí, yo estoy más abocado a los multirotores, porque me permite despegar con más facilidad, aterrizar con más facilidad, de igual forma me permite volar alto. Si tengo una cámara con un lente muy ancho, puedo tomar imágenes más grandes, eso me ayudaría a compensar esto. El multirotor también, dependiendo del modelo que estés interesado en adquirir, te permitiría llevar múltiples sensores. Podrías tener sensores térmicos, sensores LIDAR, sensores multiespectrales, mientras que un ala fija no te deja colocar múltiples sensores, ¿verdad? Es más complicada la integración de múltiples sensores. El costo de adquirir un ala fija también es mayor y por ende, digamos, a mí me da más por recomendar los multirotores. ¿Qué es otro de los factores? Quizás el que siempre me inquieta más a nivel personal es la manera en que aterrizan los ala fija. Yo digo que un ala fija no aterriza, sino que se estrella de manera elegante. Y eso, digamos, pone en riesgo los sensores que lleva y los equipos. Entonces, como te digo, yo tiendo a preferir el multirotor. Bueno, muchas gracias, Ronald, por su consulta. Realmente muy apegado a la realidad de nuestro país, profe, porque pues Honduras es un productor de azúcar. Nosotros tenemos mucha caña pues aquí en la zona del litoral y bueno, es un cultivo industrial de mucha importancia para nosotros. Creo que muy acertado lo que se está viviendo con respecto a la pregunta. También pues pueden volver a ver el video, ¿no? Los videos van a quedar grabados en YouTube para que ustedes estén ahí volviéndolos a mirar si desean aprender un poco más. Recuerden que tenemos toda esta semana de clases, ¿verdad? Hoy estamos viendo Introducción a los Sistemas de Información Geográfica, SIG, con el profesor Carlos Magno Soto de la Universidad Air de Costa Rica. Es un privilegio, profe, tenerlo por acá, ¿verdad? Mañana vamos a estar viendo la clase de detección remota en la agricultura. Lastimosamente, pues, la hora de clase acaba de terminar. Gracias a todos por acompañarnos en cada una de las plataformas de donde nos han estado mirando. Recuerden que si no pudieron entrar hoy a la clase en vivo, pueden verla en diferido y llenen su asistencia. Eso se les va a ir acumulando. Con el 90% de sus clases ustedes van a ser acreedores de su certificado. Sin más que decir, profe, yo lo dejo con sus alumnos para que pueda despedirse de ellos y agradecerle por esta magistral clase que nos impartió el día de hoy. Encantado de haber podido compartir con ustedes. Nos vemos mañana para seguir conversando. Un gusto y buenas noches.